Primera de Pedro 1:7, la prueba de nuestra fe. Primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo, escrito por el apóstol Pedro, ofrece una poderosa reflexión sobre la naturaleza y el propósito de las pruebas en la vida cristiana. Al comparar la fe con el oro refinado por el fuego, Pedro nos recuerda que las pruebas no solo son inevitables, sino también valiosas y necesarias para el crecimiento espiritual. La fe como un tesoro precioso. Pedro comienza destacando que la prueba de nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. El oro, a lo largo de la historia, ha sido un símbolo de valor y pureza. Sin embargo, Pedro nos dice que nuestra fe, cuando es probada, es aún más valiosa que el oro. Mientras que el oro es perecedero, la fe tiene un valor eterno. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios y, a través de las pruebas, esta fe se fortalece y se purifica, alcanzando un valor incalculable en la vida de un creyente. El proceso de refinamiento. Pedro utiliza la imagen del oro que se prueba con fuego para ilustrar cómo las pruebas purifican nuestra fe. Así como el oro es refinado al ser sometido a altas temperaturas, las pruebas en nuestras vidas actúan como un fuego que quema las impurezas de nuestra fe. Este proceso puede ser doloroso y difícil, pero es necesario para eliminar lo que no es de Dios en nosotros, permitiendo que nuestra fe se haga más pura, fuerte y resistente. A través de las pruebas, aprendemos a depender más profundamente de Dios y a confiar en su soberanía. Resultados de la fe probada. El objetivo final de la prueba de nuestra fe es que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto significa que cuando Jesús regrese, la fe que ha sido probada y refinada será motivo de alabanza, gloria y honra. No solo seremos recompensados por nuestra perseverancia, sino que nuestra fe probada glorificará a Dios y testificará de su obra en nuestras vidas. Este enfoque en la manifestación de Jesucristo nos recuerda que nuestras pruebas no son en vano, tienen un propósito eterno que trasciende nuestra comprensión temporal. El propósito de las pruebas. Las pruebas en la vida cristiana no son simplemente obstáculos que debemos superar, son herramientas que Dios usa para conformarnos a la imagen de Cristo. A través de ellas, Dios fortalece nuestra fe, nos enseña lecciones valiosas, y nos prepara para mayores responsabilidades en su reino. Cada prueba es una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Dios y para experimentar su poder y gracia de una manera más profunda. Al enfrentar las pruebas con una perspectiva de fe, podemos verlas como oportunidades para crecer y glorificar a Dios. Aplicación práctica. Para vivir de acuerdo con Primera de Pedro 1:7, es fundamental abrazar las pruebas con una actitud de fe y esperanza. En lugar de resistirlas o desesperarnos, debemos verlas como oportunidades para que nuestra fe sea purificada y fortalecida. Esto requiere confiar en la soberanía de Dios, creyendo que Él tiene un propósito en cada prueba que permite en nuestras vidas. Al hacerlo, podemos enfrentar las dificultades con una confianza renovada, sabiendo que nuestra fe, al ser probada, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Conclusión. Primera de Pedro 1:7 nos enseña que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro, y que a través de estas pruebas, nuestra fe es refinada y purificada. Al final, esta fe probada resultará en alabanza, gloria y honra cuando Jesús sea revelado. Las pruebas, aunque dolorosas, son una parte esencial del crecimiento espiritual y del cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Al enfrentar las pruebas con fe, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros para su gloria y nuestro bien eterno. Romanos 14:23, la fe en nuestras decisiones diarias. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come, es condenado si come, porque no lo hace con fe, y todo lo que no es de fe, es pecado. Este versículo, escrito por el apóstol Pablo, trata sobre la importancia de la fe en todas nuestras acciones y decisiones. En el contexto de la carta a los romanos, Pablo está hablando sobre temas de conciencia y la libertad cristiana, subrayando que cada decisión debe estar fundamentada en una fe sincera y una confianza plena en Dios. El contexto del versículo. Para entender Romanos 14:23, es crucial considerar el contexto en el que Pablo lo escribió. En el capítulo 14 de Romanos, Pablo aborda disputas en la iglesia sobre cuestiones no esenciales,
como qué alimentos se deben comer y qué días se deben observar. Algunos creyentes, particularmente aquellos de origen judío, seguían ciertas restricciones dietéticas y observaban días especiales, mientras que otros, especialmente los gentiles, se sentían libres de tales restricciones. Pablo insta a los creyentes a no juzgarse mutuamente por estas diferencias, sino a actuar conforme a su fe personal y conciencia. La fe como fundamento de la acción. Pablo enfatiza que cada acción del creyente debe ser un reflejo de su fe. Esto significa que no solo nuestras grandes decisiones espirituales, sino también nuestras elecciones cotidianas, como lo que comemos o los días que celebramos, deben ser guiadas por una fe sincera en Dios. Cuando actuamos en duda o incertidumbre, estamos revelando una falta de confianza en Dios, lo que, según Pablo, puede llevarnos al pecado. La fe, entonces, no es solo un asunto de creencias abstractas, sino una guía práctica para cada aspecto de nuestra vida. El peligro de actuar en duda. El versículo destaca que el que duda sobre lo que come, es condenado si come, porque no lo hace con fe. La duda aquí no es solo una cuestión de incertidumbre, sino una señal de que la acción no está basada en la convicción espiritual. Para Pablo, actuar sin fe es peligroso porque indica una desconexión entre nuestras acciones y nuestra confianza en Dios. Esta desconexión puede llevarnos a actuar de manera que no esté alineada con la voluntad de Dios, lo que se considera pecado. Por lo tanto, es fundamental que nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, estén cimentadas en una fe firme y segura. Todo lo que no es de fe, es pecado. La declaración final del versículo, todo lo que no es de fe, es pecado, es una advertencia poderosa. Aquí, Pablo afirma que cualquier acción que no provenga de una fe genuina en Dios es contraria a su voluntad. Esto subraya la importancia de vivir una vida de fe en todas las áreas, reconociendo que nuestras decisiones no son meramente cuestiones personales, sino expresiones de nuestra relación con Dios. Esta perspectiva nos llama a examinar constantemente nuestras motivaciones y a asegurarnos de que nuestras acciones reflejen nuestra confianza en Dios. Aplicación práctica. Para aplicar Romanos 14:23 en nuestra vida diaria, debemos hacer un esfuerzo consciente por evaluar nuestras decisiones a la luz de nuestra fe. Esto implica preguntarnos si nuestras acciones están guiadas por una confianza plena en Dios o si están motivadas por dudas, presiones externas o deseos personales. Al enfrentar decisiones, ya sean grandes o pequeñas, debemos buscar la dirección de Dios en oración y actuar según la convicción que nos da el Espíritu Santo. De esta manera, viviremos de acuerdo con la fe, evitando el pecado y glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Conclusión. Romanos 14:23 nos enseña la importancia de la fe en todas nuestras decisiones y acciones. Pablo nos advierte que actuar sin fe, especialmente cuando estamos en duda, puede llevarnos al pecado. Este versículo nos llama a vivir una vida de fe íntegra, en la que cada decisión refleje nuestra confianza en Dios. Al hacerlo, no solo evitamos el pecado, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios y damos testimonio de su obra en nuestras vidas. Juan 14:1. Confianza en medio de la tribulación. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estas palabras de Jesús, dirigidas a sus discípulos en un momento de gran incertidumbre, ofrecen un poderoso consuelo y una firme llamada a la fe. Jesús les habla justo antes de su arresto y crucifixión, cuando el miedo y la confusión amenazaban con abrumarles. En este versículo, Jesús nos insta a mantener la calma y la fe, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles. Contexto del versículo. Este versículo forma parte de un discurso más amplio en el Evangelio de Juan, conocido como el discurso de despedida, Juan 13-17. Jesús sabía que su hora había llegado, y se preparaba para dejar a sus discípulos físicamente. Los discípulos, que habían seguido a Jesús durante su ministerio, estaban angustiados ante la perspectiva de perder a su maestro. En respuesta a esta angustia, Jesús les ofrece estas palabras de consuelo y esperanza, llamándolos a confiar en Él de la misma manera que confiaban en Dios. No se turbe vuestro corazón. La frase no se turbe vuestro corazón es una invitación a la paz en medio de la tormenta. Jesús reconoce que sus seguidores enfrentarán pruebas y tribulaciones, pero les asegura que no están solos. El término turbar sugiere una agitación interna, una perturbación profunda. Sin embargo, Jesús les pide que no permitan que sus corazones se inquieten o se llenen de ansiedad.
Esta es una llamada a mantener la paz interior, basada en la confianza en Dios y en Jesús mismo, incluso cuando el mundo exterior esté en caos. Creer en Dios y en Jesús. La segunda parte del versículo conecta la fe en Dios con la fe en Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. Aquí, Jesús reafirma su unidad con el Padre, sugiriendo que la confianza que los discípulos tienen en Dios debe extenderse también a Él. Esta es una declaración de la divinidad de Jesús, y un llamado a reconocer su autoridad y poder. Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, y este versículo prepara a los discípulos para esa revelación, invitándolos a confiar plenamente en Él, tal como lo hacen en Dios. La fe como respuesta al miedo. Este versículo también revela que la fe es la respuesta al miedo y la ansiedad. Jesús no promete que sus seguidores estarán exentos de dificultades, pero sí les asegura que pueden confiar en Él en medio de esas dificultades. La fe en Jesús no solo es una creencia intelectual, sino una confianza activa y vivencial en su poder y amor. Cuando nuestros corazones están turbados, la respuesta no es rendirse al miedo, sino fortalecer nuestra fe en Jesús, sabiendo que Él tiene el control y que su amor nos sostiene. Aplicación en la vida diaria. Juan 14:1 tiene una aplicación profunda en la vida de los creyentes hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, problemas y desafíos. Las palabras de Jesús nos recuerdan que, a pesar de las circunstancias, podemos tener paz y confianza en Él. Esta paz no es una simple ausencia de problemas, sino una paz que trasciende las circunstancias, arraigada en nuestra relación con Dios a través de Cristo. Para aplicar este versículo en nuestras vidas, debemos cultivar una fe sólida que nos permita confiar en Jesús, no solo en los momentos fáciles, sino también en los momentos de crisis. Conclusión. Juan 14:1 es una poderosa exhortación a la fe y la confianza en Jesús, especialmente en tiempos de angustia y confusión. Jesús, consciente del dolor y la incertidumbre que sus discípulos enfrentaban, les ofrece paz y consuelo, asegurándoles que pueden confiar en Él como confían en Dios. Esta llamada a la fe sigue siendo relevante para nosotros hoy, recordándonos que, sin importar lo que enfrentemos, podemos encontrar paz y esperanza en nuestra fe en Jesús. Hebreos 12:2. Mirando fijamente a Jesús, el camino de la fe. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo es una poderosa exhortación para los creyentes a enfocar su vida y su fe en Jesús, quien no solo inicia nuestra fe, sino que la perfecciona. Es un llamado a perseverar en la carrera espiritual, imitando el ejemplo de Jesús, quien, a pesar de las adversidades, cumplió con la voluntad de Dios y fue exaltado. Contexto del versículo. Hebreos 12:2 se encuentra en un pasaje donde el autor de la epístola a los Hebreos compara la vida cristiana con una carrera. Después de mencionar una gran nube de testigos en el capítulo 11, que incluye a los héroes de la fe, el autor anima a los creyentes a correr con paciencia, despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia. En este contexto, Hebreos 12:2 centra la atención en Jesús como el ejemplo supremo a seguir en esta carrera. Puestos los ojos en Jesús. La frase puestos los ojos en Jesús subraya la importancia de enfocar nuestra atención y devoción exclusivamente en Cristo. En un mundo lleno de distracciones, es fácil desviar nuestra mirada hacia las dificultades, los fracasos o incluso los éxitos temporales. Sin embargo, este versículo nos recuerda que nuestra fe debe estar centrada en Jesús, quien es el origen y la meta de nuestra vida cristiana. Fijar nuestros ojos en Jesús significa depender completamente de Él, seguir su ejemplo y confiar en su dirección. Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es descrito como el autor y consumador de la fe, lo que significa que Él es quien inicia nuestra fe y quien la lleva a la perfección. Como autor, Jesús es el pionero que abre el camino de la fe para nosotros, mostrando cómo vivir en total obediencia y dependencia de Dios. Como consumador, Él es quien perfecciona nuestra fe, asegurando que lo que Él comenzó en nosotros, lo llevará a cabo hasta el final. Filipenses 1:6. Esto ofrece un gran consuelo, ya que sabemos que nuestra fe no depende únicamente de nuestros esfuerzos, sino de la obra continua de Cristo en nuestras vidas. El gozo y el sufrimiento de Jesús. El versículo destaca que Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él.
Este gozo no se refiere a un placer inmediato, sino a la satisfacción de cumplir con la voluntad de Dios y la expectativa de la gloria futura. A pesar de la humillación y el dolor de la crucifixión, Jesús menospreció el oprobio, es decir, no permitió que la vergüenza o el sufrimiento lo desviaran de su propósito. Esto nos enseña que, aunque el camino de la fe puede ser difícil y lleno de pruebas, hay un gozo más profundo y duradero al cumplir con la voluntad de Dios y esperar su recompensa. Sentado a la diestra del trono de Dios. Finalmente, el versículo concluye con la exaltación de Jesús, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta imagen de Jesús sentado a la derecha de Dios simboliza su autoridad, victoria y majestad. Es un recordatorio de que, después del sufrimiento, viene la gloria. Jesús, quien soportó la cruz, ahora reina como Señor sobre todo, y esto nos asegura que aquellos que siguen su ejemplo también compartirán en su victoria y gloria. Aplicación en la vida diaria. Hebreos 12:2 nos desafía a mantener nuestra mirada fija en Jesús en todas las circunstancias. Enfrentamos obstáculos, tentaciones y pruebas en nuestra carrera de fe, pero este versículo nos anima a no desviar la atención. Al seguir el ejemplo de Jesús, quien perseveró hasta el final, también podemos encontrar la fuerza para continuar en nuestra fe, sabiendo que Él está con nosotros y que nuestro destino final es compartir en su gloria. Para aplicar este versículo en la vida diaria, debemos hacer de Jesús el centro de nuestras vidas, buscar su dirección en cada decisión y confiar en que Él perfeccionará nuestra fe. Conclusión. Hebreos 12:2 es un llamado a los creyentes a vivir una vida de fe centrada en Jesús. Al fijar nuestros ojos en Él, reconocemos su papel como el autor y consumador de nuestra fe, quien nos guía y nos fortalece en nuestra carrera espiritual. Su ejemplo de perseverancia en medio del sufrimiento, motivado por el gozo y la recompensa eterna, nos anima a seguir adelante con esperanza y confianza. Jesús, quien ahora está exaltado a la diestra de Dios, nos asegura que, a pesar de las pruebas, nuestra fe será recompensada con la victoria y la gloria eterna. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 es uno de los versículos más conocidos y citados de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo encierra una profunda verdad sobre la vida cristiana, mostrando que la fuente de nuestra fuerza y capacidad para enfrentar cualquier circunstancia proviene de Cristo. A través de estas palabras, el apóstol Pablo revela la clave para vivir con confianza, independientemente de las dificultades o bendiciones que enfrentemos. Contexto del versículo. Este versículo se encuentra en una carta que Pablo escribió a los filipenses mientras estaba en prisión. En el capítulo 4, Pablo habla de cómo ha aprendido a contentarse en cualquier situación, ya sea en abundancia o en necesidad. Su confianza no está en las circunstancias externas, sino en la fortaleza que recibe de Cristo. Esta declaración de fe no es una afirmación de autosuficiencia, sino una confesión de la dependencia total en Cristo para enfrentar cualquier desafío. Todo lo puedo en Cristo. Cuando Pablo dice todo lo puedo, está hablando de la capacidad para superar cualquier situación, ya sea positiva o negativa. Esto no significa que los cristianos pueden hacer cualquier cosa que deseen simplemente por citar este versículo, sino que, en la voluntad de Dios, pueden soportar cualquier circunstancia con la ayuda de Cristo. La clave está en la relación con Cristo, quien es la fuente de fortaleza. Esta afirmación es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Cristo está con nosotros, dándonos la fuerza para perseverar. Cristo que me fortalece. La frase Cristo que me fortalece es central en este versículo. Pablo atribuye toda su capacidad para enfrentar la vida a la fortaleza que recibe de Cristo. No es su propia fuerza o habilidad lo que le permite soportar pruebas y desafíos, sino el poder que Cristo le da. Esta fortaleza es espiritual, emocional y física, permitiendo a los creyentes enfrentar las adversidades con una perspectiva divina. Cristo nos fortalece cuando estamos débiles, nos da esperanza cuando nos sentimos desanimados y nos sostiene cuando estamos a punto de caer. Aplicación en la vida diaria. Filipenses 4:13 es un versículo que podemos aplicar en diversas áreas de nuestra vida. Nos recuerda que, cuando enfrentamos dificultades, pruebas o incluso tareas cotidianas que parecen abrumadoras, podemos confiar en que Cristo nos dará la fuerza que necesitamos. Es un llamado a depender de Cristo en todas las situaciones, sabiendo que su poder es suficiente para llevarnos a través de cualquier desafío. Al enfrentar los problemas con la fortaleza de Cristo,
no solo superamos las circunstancias, sino que también damos testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. La verdadera suficiencia en Cristo. Este versículo también desafía la mentalidad de autosuficiencia que es tan prevalente en la sociedad moderna. En lugar de confiar en nuestras propias fuerzas, Pablo nos muestra que la verdadera suficiencia viene de Cristo. Reconocer nuestra dependencia de Cristo es un acto de humildad y fe, que nos permite experimentar la plenitud de su poder en nuestra vida. En lugar de tratar de hacerlo todo por nuestra cuenta, Filipenses 4:13 nos invita a descansar en la fuerza que Cristo provee, sabiendo que Él es capaz de sostenernos en cualquier circunstancia. Conclusión. Filipenses 4:13 es un versículo poderoso que nos recuerda que, en Cristo, tenemos la fortaleza para enfrentar cualquier cosa. La declaración de Pablo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una afirmación de autosuficiencia, sino una confesión de dependencia total en la fuerza que Cristo proporciona. Al aplicar este versículo a nuestras vidas, encontramos el poder para superar desafíos, enfrentar pruebas y vivir con confianza, sabiendo que Cristo está con nosotros y nos sostiene en todo momento. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23 es un versículo que subraya la importancia de la fe en la vida cristiana. Jesús, en una conversación con el padre de un joven poseído por un espíritu maligno, le responde con estas palabras, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este pasaje resalta el poder ilimitado que se desata a través de la fe genuina en Dios. En un mundo lleno de desafíos, este versículo nos recuerda que la fe es el puente que conecta nuestras necesidades con el poder de Dios. Contexto del versículo. El contexto de Marcos 9:23 es la historia de un padre desesperado que lleva a su hijo poseído por un espíritu ante los discípulos de Jesús, buscando sanidad. Los discípulos, sin embargo, no pudieron expulsar al espíritu, lo que llevó al padre a dirigirse a Jesús directamente. En su desesperación, el padre expresa dudas diciendo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos 9:22. Jesús responde con una afirmación desafiante, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquí, Jesús no solo está subrayando la importancia de la fe, sino que también está invitando al Padre a confiar plenamente en el poder de Dios. Si puedes creer. La frase si puedes creer revela la centralidad de la fe en la experiencia cristiana. Jesús no está pidiendo una fe extraordinaria o perfecta, sino una fe genuina y sincera. La creencia, en este contexto, es más que una simple aceptación mental, es una confianza profunda y activa en la capacidad de Dios para intervenir en nuestras vidas. Esta confianza no depende de nuestras circunstancias o de nuestras capacidades, sino de la certeza de que Dios es poderoso para hacer lo imposible. Al que cree todo le es posible. La afirmación al que cree todo le es posible no debe ser malinterpretada como una promesa de que cualquier cosa que deseemos será concedida. Más bien, se refiere a la realidad de que cuando alineamos nuestra fe con la voluntad de Dios, su poder actúa de manera poderosa en nuestras vidas. Esta posibilidad ilimitada no está anclada en nuestros deseos personales, sino en el propósito y poder de Dios. La fe verdadera abre la puerta para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, permitiéndonos experimentar milagros y victorias que de otra manera serían inalcanzables. La fe como un acto de entrega. Este versículo también nos enseña que la fe no es simplemente esperar que Dios haga algo, sino un acto de entrega total a su voluntad. Al confiar en Dios, reconocemos que su poder y sabiduría son superiores a nuestras propias capacidades y entendimiento. Esta entrega permite que Dios actúe en nuestras vidas de maneras que no siempre entendemos, pero que están diseñadas para nuestro bien y para su gloria. La fe, por lo tanto, es un reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios y una rendición a su soberanía. Aplicación en la vida diaria. En nuestra vida diaria, Marcos 9:23 nos desafía a examinar la calidad de nuestra fe. Nos invita a confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Este versículo es un recordatorio de que nuestra fe en Dios no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también nos abre a la posibilidad de experimentar su poder de maneras sorprendentes. Al enfrentar nuestras propias luchas, debemos recordar que nuestra fe en Dios hace que lo imposible sea posible. Conclusión. Marcos 9:23 es un versículo poderoso que destaca la importancia de la fe en la vida cristiana.
A través de la declaración de Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible, se nos recuerda que la fe genuina en Dios puede abrir puertas a posibilidades ilimitadas. Este versículo no solo nos desafía a confiar en Dios, sino que también nos invita a rendirnos a su voluntad, sabiendo que en su poder se encuentran las respuestas a nuestras más profundas necesidades y deseos. En cada desafío, podemos encontrar esperanza y fortaleza en la certeza de que, con fe en Dios, todo es posible. Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16, 31 es uno de los versículos más poderosos y reconfortantes del Nuevo Testamento, ya que nos asegura que la fe en Jesucristo es la clave para la salvación, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Esta promesa resalta el poder transformador de creer en Cristo, quien ofrece una salvación que abarca más allá de nuestra propia vida y alcanza a aquellos que amamos. Contexto del versículo. Este versículo se encuentra en el relato de la conversión del carcelero de Filipos. Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, fueron liberados milagrosamente por un terremoto enviado por Dios. Cuando el carcelero, temiendo que los prisioneros hubieran escapado, se desespera, Pablo le asegura que todos estaban allí. Impresionado por lo ocurrido y por el testimonio de Pablo y Silas, el carcelero pregunta: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». A lo que Pablo y Silas responden: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16, 30 y 31. Este evento no solo cambió la vida del carcelero, sino también la de toda su familia. La fe en Jesucristo como clave para la salvación. La esencia del versículo es clara: la salvación viene a través de la fe en Jesucristo. Este acto de creer no es simplemente una aceptación mental, sino un compromiso total con Jesús como Señor y Salvador. La fe en Jesús implica reconocer su divinidad, su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, y su resurrección victoriosa. Es una fe que transforma nuestras vidas, llevándonos del pecado a la vida eterna. Este versículo destaca la simplicidad y la profundidad del Evangelio. La salvación no se obtiene por obras, sino por la fe en Jesucristo. Y serás salvo, tú y tu casa. Una de las promesas más consoladoras en este versículo es que la fe en Jesucristo no solo afecta a la persona que cree, sino que también tiene el potencial de impactar a toda su familia. La frase tú y tu casa sugiere que la fe genuina de una persona puede influir y conducir a otros miembros de la familia a la salvación. Aunque cada individuo debe tomar su propia decisión de creer en Cristo, el testimonio de un creyente dentro de una familia puede ser una poderosa herramienta en manos de Dios para atraer a otros a la fe. La salvación, un regalo de Dios. Este versículo también nos recuerda que la salvación es un regalo de Dios, accesible a todos los que creen en Jesucristo. No es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos o esfuerzos, es un don inmerecido que Dios ofrece gratuitamente a través de su Hijo. Al creer en Jesús, somos liberados de la esclavitud del pecado y de la condenación, y recibimos la promesa de la vida eterna. La salvación que ofrece Cristo es completa, abarcando tanto nuestra vida presente como nuestra eternidad con Dios. Implicaciones prácticas para nuestra vida. En nuestra vida diaria, Hechos 16, 31 nos desafía a examinar la profundidad de nuestra fe en Jesucristo y a considerar el impacto que nuestra fe puede tener en nuestras familias. Nos anima a orar por la salvación de nuestros seres queridos, confiando en que Dios puede obrar a través de nosotros para llevar a otros a la fe. Además, nos motiva a vivir de manera que nuestro testimonio refleje el poder transformador de Cristo, siendo luz en medio de nuestras familias y comunidades. Conclusión. Hechos 16, 31 es un versículo que encapsula la esencia del Evangelio, la salvación por la fe en Jesucristo. Nos asegura que al creer en Jesús, no solo somos salvos nosotros, sino que también tenemos la oportunidad de influir en la salvación de nuestras familias. Este versículo nos llama a confiar plenamente en el poder de Cristo para salvar y transformar vidas, y a vivir como testigos de su gracia y amor en nuestras relaciones más cercanas. Romanos 4, 20. No dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4, 20 es un versículo que resalta la firmeza de la fe de Abraham, una figura central en la narrativa bíblica, y cómo esta fe fue crucial para recibir las promesas de Dios. A través de este versículo, Pablo ilustra la importancia de una fe inquebrantable y confiada en las promesas divinas, a pesar de las circunstancias adversas.
El ejemplo de Abraham. En el contexto de Romanos 4, Pablo presenta a Abraham como un ejemplo supremo de fe. Abraham recibió una promesa asombrosa de Dios, que sería el padre de muchas naciones a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa, Sara. A nivel humano, esta promesa parecía imposible, pero Abraham no dudó. Al contrario, su fe se fortaleció, y esa fortaleza fue la clave para que él viviera conforme a la promesa. La fe de Abraham no fue una fe pasiva, fue activa y se manifestó en una confianza absoluta en Dios. A pesar de que no tenía razones visibles para esperar el cumplimiento de la promesa, Abraham eligió creer. Su fe no solo lo sostuvo, sino que también fue un acto de glorificación a Dios. Al confiar plenamente en Dios, Abraham le dio gloria, reconociendo el poder y la fidelidad del Señor para cumplir sus promesas. La fe frente a la incredulidad. El versículo menciona específicamente que Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad. Aquí, Pablo subraya la lucha entre la fe y la incredulidad. La incredulidad cuestiona la veracidad de la palabra de Dios y se deja llevar por las limitaciones humanas y las circunstancias visibles. Sin embargo, la fe trasciende esas limitaciones, creyendo que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido, independientemente de lo imposible que pueda parecer desde una perspectiva terrenal. Este mensaje es poderoso para los creyentes de hoy. Enfrentamos desafíos y circunstancias que pueden poner a prueba nuestra fe. La duda puede surgir cuando las promesas de Dios no se cumplen de la manera o en el tiempo que esperamos. Sin embargo, el ejemplo de Abraham nos recuerda que la fe verdadera no se rinde ante la incredulidad. En lugar de eso, se fortalece, confiando en la fidelidad de Dios. Fortalecidos en la fe. El fortalecimiento de la fe de Abraham es otro tema crucial en este versículo. En lugar de permitir que la incredulidad lo debilitara, Abraham se volvió más fuerte en su fe. Esta fortaleza no provenía de sí mismo, sino de su relación con Dios. Al aferrarse a las promesas divinas, Abraham encontró la fuerza para continuar creyendo, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Para los cristianos, este fortalecimiento en la fe es vital. A medida que nos enfrentamos a pruebas y dificultades, nuestra fe puede vacilar si nos enfocamos en las circunstancias en lugar de en Dios. Sin embargo, cuando elegimos confiar en Dios y en sus promesas, nos fortalecemos espiritualmente. Este crecimiento en la fe nos permite enfrentar las adversidades con una confianza renovada en el poder y la fidelidad de Dios. Dando gloria a Dios. La fe de Abraham no solo fue un acto de confianza, sino también de adoración. Al no dudar de la promesa de Dios, Abraham glorificó a Dios. Su fe fue un testimonio del poder de Dios para cumplir sus promesas, y al confiar en Dios, Abraham reconoció su grandeza y su soberanía. Para los creyentes de hoy, este aspecto de glorificar a Dios a través de la fe es fundamental. Cada vez que elegimos confiar en Dios en lugar de sucumbir a la duda, estamos adorando a Dios. Nuestra fe, especialmente en momentos de incertidumbre, es un acto de alabanza que honra a Dios y proclama su fidelidad al mundo. Conclusión. Romanos 4:20 nos desafía a imitar la fe inquebrantable de Abraham. Nos invita a confiar plenamente en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Este versículo nos recuerda que la fe no solo es un medio para recibir las bendiciones de Dios, sino también una forma de glorificarlo. Al fortalecer nuestra fe y resistir la incredulidad, no solo nos mantenemos firmes en nuestra esperanza, sino que también damos gloria a Dios, reconociendo su poder y fidelidad en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El versículo segunda de Timoteo 1:7 es una poderosa declaración del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y por extensión, a todos los creyentes. Este versículo nos recuerda que el espíritu que Dios nos ha dado no es uno de miedo o cobardía, sino uno lleno de poder, amor y dominio propio. En un mundo donde enfrentamos desafíos, inseguridades y tentaciones, este mensaje nos da la confianza y el coraje para vivir una vida victoriosa en Cristo. El espíritu de cobardía. Pablo comienza contrastando lo que Dios no nos ha dado, un espíritu de cobardía. La cobardía puede manifestarse como miedo, inseguridad o falta de confianza, y es una de las herramientas más poderosas que el enemigo utiliza para paralizar a los creyentes. La cobardía nos impide actuar conforme a la voluntad de Dios,
nos hace dudar de nuestras capacidades y nos aleja de los planes que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, este versículo nos asegura que el espíritu de cobardía no proviene de Dios. Como creyentes, no estamos destinados a vivir en temor o a ser esclavos de nuestras inseguridades. En lugar de eso, estamos llamados a reconocer que el miedo no tiene lugar en nuestras vidas porque el Espíritu Santo habita en nosotros, y su presencia nos da la fuerza y el coraje para superar cualquier obstáculo. Espíritu de poder. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Este poder no es algo que generamos por nosotros mismos, sino que proviene directamente de Dios. Es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder que actúa en nuestras vidas para cumplir su propósito. Con este poder, somos capacitados para enfrentar desafíos, resistir tentaciones y cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Este poder también nos da la capacidad de vivir de manera victoriosa, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros, y su poder nos sostiene en los momentos de debilidad. Con este poder, podemos hacer frente a las dificultades con valentía, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Espíritu de amor. Además del poder, Dios nos ha dado un espíritu de amor. Este amor no es simplemente una emoción, sino una fuerza que transforma nuestras vidas y nuestras relaciones con los demás. El amor de Dios es incondicional, sacrificial y eterno. Cuando permitimos que este amor fluya a través de nosotros, somos capaces de amar a los demás de una manera que refleja el corazón de Dios. El amor es la base de todas nuestras acciones como cristianos. Nos motiva a servir, a perdonar, a compartir el Evangelio y a vivir en comunidad. A través del amor, mostramos al mundo quién es Dios, y este amor nos distingue como sus hijos. Además, el amor echa fuera el temor, como lo dice Primera de Juan 4:18, lo que refuerza aún más que no estamos destinados a vivir en cobardía, sino en amor. Espíritu de dominio propio. El dominio propio es la capacidad de controlar nuestros impulsos, deseos y acciones, guiados por el Espíritu Santo. Es la disciplina que nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a resistir las tentaciones del mundo. En una sociedad donde prevalece la gratificación instantánea y la falta de autocontrol, el dominio propio es un fruto esencial del Espíritu Santo. El dominio propio nos permite mantenernos firmes en nuestra fe, evitar el pecado y vivir de manera santa. Nos ayuda a controlar nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras acciones, asegurando que vivamos una vida que honra a Dios. Con este espíritu, podemos decir no a las cosas que nos alejan de Dios y sí a las cosas que nos acercan a Él. Aplicación en la vida diaria. Este versículo es un recordatorio constante de la identidad que tenemos en Cristo. Como hijos de Dios, no estamos destinados a vivir en miedo, sino a caminar en el poder, el amor y el dominio propio que Él nos ha dado. Cada día enfrentamos situaciones que pueden causar temor o inseguridad, pero al recordar 2 de Timoteo 1:7, podemos elegir responder con fe y confianza. Cuando te enfrentes a un desafío, recuerda que Dios te ha dado poder para superarlo. Cuando te sientas tentado a reaccionar con ira o resentimiento, recuerda que Dios te ha dado un espíritu de amor para responder con gracia. Y cuando sientas que estás perdiendo el control, recuerda que Dios te ha dado dominio propio para mantenerte firme en su camino. Conclusión. 2 de Timoteo 1:7 es un versículo que nos empodera a vivir con valentía y confianza, sabiendo que el espíritu que Dios nos ha dado es uno de poder, amor y dominio propio. Este espíritu nos equipa para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente, y nos permite vivir de una manera que glorifica a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Al recordar y aplicar este versículo en nuestra vida diaria, podemos caminar con seguridad, sabiendo que Dios está con nosotros y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir victoriosamente. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocupar sus tiempos en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En el versículo de Tito 3:8, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir una vida de fe activa, resaltando la importancia de las buenas obras en la vida de los creyentes. Este pasaje es un llamado a la acción, a que aquellos que han creído en Dios se dediquen diligentemente a hacer el bien, no solo como una expresión de su fe, sino también porque estas acciones tienen un impacto positivo y tangible en la sociedad. La firmeza en la fe.
Pablo comienza este versículo enfatizando que su enseñanza es palabra fiel, lo que subraya la confiabilidad y la importancia de lo que está a punto de decir. Este no es un consejo opcional ni una sugerencia ligera, es una verdad que los creyentes deben tomar en serio. Al pedir que insistamos con firmeza en estas cosas, Pablo nos insta a tener una fe inquebrantable y a transmitir estas enseñanzas con convicción. La firmeza en la fe no es simplemente una postura mental, sino una fuerza que nos motiva a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. La importancia de las buenas obras. El corazón de este versículo radica en el llamado a las buenas obras. Pablo deja en claro que aquellos que han creído en Dios deben dedicar su tiempo y esfuerzo a hacer el bien. Las buenas obras no son un medio para obtener la salvación, sino una respuesta natural y esperada de quienes han sido transformados por la gracia de Dios. Cuando una persona ha experimentado la salvación y la regeneración por el Espíritu Santo, su vida debe reflejar ese cambio a través de acciones concretas que beneficien a otros. Las buenas obras son una manifestación externa de una fe viva. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras es muerta, lo que enfatiza la inseparabilidad de la fe y las acciones. Por lo tanto, nuestras obras son un testimonio visible de la fe que profesamos. Al dedicar nuestro tiempo y recursos a servir a los demás, demostramos el amor de Dios en acción y nos convertimos en canales de su gracia y misericordia en el mundo. El impacto de las buenas obras. Pablo también señala que las buenas obras son buenas y útiles a los hombres. Esto significa que nuestras acciones tienen un valor intrínseco no solo en el ámbito espiritual, sino también en la vida cotidiana de las personas que nos rodean. Las buenas obras traen beneficios tangibles y son un testimonio visible del Evangelio. Cuando los creyentes se ocupan en hacer el bien, impactan positivamente sus comunidades y reflejan el carácter de Cristo a aquellos que aún no lo conocen. En una sociedad donde a menudo prevalecen el egoísmo y la indiferencia, las buenas obras de los creyentes son una luz en medio de la oscuridad. Proyectos de ayuda comunitaria, actos de caridad, apoyo a los necesitados y defensa de los oprimidos son ejemplos de cómo podemos vivir este mandato. Estas acciones no solo benefician a quienes las reciben, sino que también glorifican a Dios y sirven como un poderoso testimonio de la transformación que Él obra en nuestras vidas. Aplicación en la vida diaria. Para aplicar Tito 3:8 en nuestra vida diaria, debemos comenzar por evaluar cómo estamos utilizando nuestro tiempo y recursos. ¿Estamos dedicando nuestro tiempo a actividades que beneficien a otros y glorifiquen a Dios? ¿Nuestras acciones reflejan la fe que profesamos? Este versículo nos desafía a ser intencionales en la manera en que vivimos, buscando constantemente oportunidades para hacer el bien y servir a los demás. Además, este pasaje nos recuerda que las buenas obras no son solo responsabilidad de unos pocos, sino de todos los que creen en Dios. No importa cuál sea nuestra posición o contexto, todos estamos llamados a ser activos en el servicio a los demás. Esto puede manifestarse de muchas maneras, desde actos sencillos de bondad hasta compromisos más grandes en proyectos comunitarios o ministeriales. Lo importante es que nuestras acciones sean coherentes con nuestra fe y tengan un impacto positivo en los demás. Conclusión. Tito 3:8 nos llama a vivir una vida de fe activa, donde las buenas obras sean una expresión constante de nuestra creencia en Dios. Estas obras son un testimonio visible de nuestra fe y tienen un impacto significativo en el mundo que nos rodea. Como creyentes, estamos llamados a ocupar nuestro tiempo en hacer el bien, sabiendo que nuestras acciones son buenas y útiles para los demás, y que glorifican a Dios. Al responder a este llamado, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios en un mundo que necesita desesperadamente de su amor.